Saluda Jorge Armando Vargas Sueldo, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Compliance. Quien te saluda también ha desempeñado funciones fiscales en los despachos especializados en corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente se dedica al ejercicio independiente de la abogacía. Bien, no sin antes también agradecer al Instituto Peruano de Especialización y, y Actualización Profesional por la gentil invitación. El día de hoy, pues, nos convoca un nuevo diplomado especializado en delitos de litigación, perdón, el diplomado especializado en litigación oral y argumentación jurídica conforme al nuevo Código Procesal Penal. Y pues esta mecánica, esta herramienta tan importante que ha sido pues de mucha utilidad, como ya hemos podido ver en diversos casos, ¿no? En los cuales pues involucra pues delitos delitos graves, ¿no? Entonces, el día de hoy pues nos convoca este nuevo diplomado, pues unas de las etapas en las cuales es de mayor envergadura, de real importancia, es la etapa de juicio oral sin duda. Entonces, vamos a ir avanzando porque hoy día tengo unas diapositivas que mostrarles y poder dialogar, poder de una forma imponer algunos conocimientos básicos para las personas que seguramente están ingresando al tema del litigio y para otras personas, evidentemente, seguramente reforzar algunos conocimientos porque ya se encuentran dentro de este camino. Entonces, más o menos el escenario de juicio oral se presenta de esta forma, ¿no? Existe, pues, inmediación, lo que se dice el principio de mediación entre los sujetos procesales, ¿no? Donde estamos viendo de un lado, del lado seguramente mi lado derecho, aquí encontramos es al abogado, a la defensa técnica, y del otro lado, del lado izquierdo, estamos encontrando eh, directo al juez, al fiscal y al acusado, ¿no? Del lado derecho del juez vamos a encontrar a los especialistas de causa. Entonces, eh, vamos a encontrar este escenario. Este escenario que de alguna forma se ha trastocado últimamente, puesto que han habido pues algunas herencias, ¿no? Respecto a la oralidad, ¿no? Y sobre todo en épocas de pandemia, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos visto que en muchos casos por temas de pandemia, eh, las audiencias orales comenzaron a llevarse de manera virtual, ¿no? De manera virtual, un tema pues que rompía, resquebrajaba un poco respecto a la inmediación que podía tener el juez con respecto a los sujetos procesales. Y sobre todo con la prueba a ser actuada, ¿no? Esa prueba, perdón, que había sido admitida en su momento en una etapa de acusación. Este es el escenario natural en las cuales el fiscal y las defensas utilizarán para poder actuarla, ¿no? Actuarla. Entonces, eh, y traigo a colación el tema de la pandemia porque evidentemente va a ser difícil y sigue siendo difícil para, por ejemplo, el fiscal realizar los interrogatorios, ¿no? Que ya seguramente en una sesión adicional vamos a ver el tema de los interrogatorios, vamos a ver algunas características del contrainterrogatorio, ¿no? Entonces,
este tema de la eh, realización de juicios orales vía virtual ha trastocado de sobremanera. Muchas veces no sabemos si es que el testigo, por ejemplo, está siendo orientado en su, en su elocución, porque no sabemos dentro de una pantallita de una laptop, no sabemos quién se encuentra en ese ambiente. Pero lo correcto podría ser realizar algunas medidas, ¿no? Algunas medidas con respecto a ver quién se encuentra al costado del acusado, para de alguna manera tener un poquito más de transparencia, ¿no? Sin embargo, hemos llegado a estos niveles, ¿no? Estos niveles que evidentemente trastocan algunos principios que rigen el juicio oral. Bien, entonces, ya estando en una etapa de juicio oral, nos vamos a encontrar, pues, sin duda, ante, ante un caso, ¿no? Es en esta etapa en la cual el fiscal debe de haberse convencido, ¿no? Debe haber existido un convencimiento por parte del fiscal de que tiene un caso listo para llevar a juicio, ¿no? También se debe haber convencido, también en contrario de que va a ser uno de los protagonistas de este escenario en el juicio oral. Y ese convencimiento por parte del fiscal eh, es a partir de lo que ha venido investigando en las etapas previas, como es la etapa de investigación preliminar y como es en la etapa preparatoria. Porque es a partir de allí es que estas etapas van a sostener la tesis fiscal de un inicio, ¿no? Eh, Seguramente en una etapa de investigación preliminar se van a conseguir los elementos de convicción. Ya en una etapa de investigación preparatoria, a partir de elementos reveladores de hechos delictivos, pues de alguna manera van a sostener la tesis fiscal que el fiscal tuvo en un inicio. Pero también, pero también, pero también el fiscal puede haberse convencido que al transitar la investigación preliminar y preparatoria, puede determinar de una forma que no tiene un caso solvente, ¿no? Un caso, un caso en la cual va a tener que decidir, porque la labor fiscal es una labor de decisión, va a tener que decidir si es que, si es que no tiene un caso sólido. Si en el momento que él determine de que pueda convencerse de que no tiene un caso solvente, no tiene caso llevar a personas a un juicio. Y lo que va a tener que hacer, pues ahí, de conformidad a sus atribuciones, es realizar un sobreseimiento, ¿no? Un sobreseimiento que es el archivo en una etapa de investigación preparatoria. Entonces, vamos viendo pues de que el fiscal se va convenciendo, se va convenciendo de tener un caso para llevar a juicio o producto de esa inicial investigación y esa investigación preliminar o a partir pues de la investigación preparatoria, pues la ha logrado el convencimiento de que no tiene un caso para poder seguir transitando las siguientes etapas. Y lo que queda, pues, evidentemente, es, es es un archivo en etapa de investigación preparatoria, que es el denominado sobreseimiento, ¿sí? Entonces, quería hacer este paréntesis, estas consideraciones previas, porque
porque tenemos que entender que la etapa intermedia no puede ser una etapa meramente formal, ¿no? Se tienen que realizar los controles necesarios para ver si es que en efecto existe un caso para llevar a juicio. ¿Sí? Entonces, tenemos que determinar para qué nos sirve una etapa intermedia, ¿no? Una etapa en la cual el juez va a tener que sanear, ¿no? Va a tener que sanear en ese momento, pues, em, em, a fin de determinar si es que vale la pena llegar a un juicio oral. Entonces, la defensa técnica tiene pues varios momentos para poder cuestionar seguramente la tipicidad, ¿no? El delito, ¿no? El delito propio en el cual está haciendo materia de investigación. Y eso es una seguramente en etapa de investigación preparatoria, pero también se da este cuestionamiento en etapa intermedia a través de la excepción de improcedencia de acción. Entonces, la excepción que por naturaleza va a discutir temas de tipicidad, va a ser la improcedencia de acción. La improcedencia la improcedencia de acción. Excepción de improcedencia de acción se llama. Entonces, es ahí, en ese escenario, y hemos visto recientemente algunos pronunciamientos en los cuales solicitan una excepción de improcedencia de acción a fin de verificar, pues, si en efecto se dan los presupuestos del tipo, ¿no? Entonces, vamos viendo, pues, que es una etapa en la cual va a hacer que controle las actuaciones propias de los sujetos procesales. Bien, entonces, y es una etapa en la cual debemos analizar si la acusación está bien estructurada, ¿no? Solo si está bien estructurada, si no tiene errores, si la norma te dice que se tiene que precisar circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, la norma te establece el camino para poder establecer o para poder indicar en cada uno de los requerimientos, ¿no? Los presupuestos que se tiene que utilizar para poder realizar, por ejemplo, un requerimiento mixto, ¿no? Un requerimiento mixto que es acusación y sobreseimiento a la vez. Entonces, es el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal tiene formalidades, ¿no? Y esa es una de las formalidades, es seguir justamente lo que nos está señalando la norma, ¿no? Si la norma te dice circunstancias de modo, tiempo, lugar, personas, se tiene que realizar de esa forma, porque ahí donde no se señale esos presupuestos, tenemos que analizar el tipo penal, por ejemplo. Si yo analizo ese requerimiento acusatorio, un requerimiento mixto, pues tiene que estar con esos insumos, ¿no? Al señalar la prueba, tengo que señalar la utilidad, necesidad y pertinencia, porque ahí donde no señale la utilidad y necesidad y pertinencia, seguramente va a ser objeto de un control probatorio por parte de los abogados, ¿no? Entonces, y pues llegamos a una etapa en la cual pues vamos a culminado la etapa de control, en etapa intermedia, lo que va a tener pues que indicar el juez de investigación es que emitir una resolución en la cual ha declarado por saneado el proceso, ¿no? Pues saneado la acusación, mejor dicho, la acusación, saneado la acusación. Bien, entonces
para una guía, em, en los artículos 349 y 350 establecen pues cuáles son los requisitos que tiene que tener una acusación, ¿no? Una acusación en la cual pues tiene que estructurarse de la mejor forma. La etapa intermedia no es una etapa de mera formalidad, se tiene que controlar, ¿no? Hay un control sustancial, ¿no? Perdón, un control formal, ¿no? Un control sustantivo, ¿no? Un control probatorio. Entonces, vamos viendo pues de que la etapa intermedia no puede ser un simple camino en el cual vamos a transitar, ¿no? Es una etapa en la cual se tiene que controlar esa acusación para ver si que en efecto se haya cumplido con los requisitos que debe tener toda acusación, porque es una acusación en la cual si se logra sanear, va a llegar a una etapa de juicio oral, ¿no? Eh, y es ahí donde seguramente se observan otros errores por parte del juez de investigación preparatoria. Entonces, vamos transitando, acá está más o menos lo que yo les mencionaba. Acá existen tres tipos de controles que se puede hacer en la acusación: el control formal, el sustancial y el probatorio, ¿no? Luego de esta acusación, pues se trasladará por el plazo de 10 días. ¿Para qué? Para que los abogados también presenten, obviamente, bajo el principio de contradicción, sus elementos probatorios. Entonces, luego de transitada esta etapa intermedia o etapa de control de acusación, pues nos va a traer a colación. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque no podemos entrar a una etapa de juicio, a una etapa de juzgamiento, si es que no sabemos que existe un paso atrás, ¿no? Y ese paso atrás nos guía, nos guía a que el juez de investigación preparatoria, que es el que tiene a cargo la etapa preparatoria y la etapa intermedia, pues será él quien realizará el control de la acusación. Pero será él también, me refiero al juez de investigación preparatoria, quien emitirá el autoenjuiciamiento, ¿no? Ese autoenjuiciamiento en la cual establecerá cuáles han sido los hechos materia de investigación, ¿no? Eh, este auto de enjuiciamiento, a partir de la ley 32.130, ha resultado también modificado, ¿no? Y ahorita vamos a ver algún punto al respecto. El auto de citación a juicio es el auto que emite el juez unipersonal o el juez colegiado. ¿En qué se diferencia de uno del otro? Es que la citación es netamente formal, ¿no? Cuando ustedes reciben, por ejemplo, una invitación para una fiesta, pues le dicen el lugar, ¿no? El lugar, le dicen cómo te vas a vestir, ¿no? ¿En qué ubicación se encuentra tu mesa para poder departir en ese momento? La citación a juicio es exactamente igual. Te dicen la hora, te dicen el lugar. Entonces, es la invitación al juicio, ¿no? La citación a juicio es la invitación al juicio oral. Bien, entonces, la citación a juicio le emite el juez unipersonal, el juez colegiado, y el autoenjuiciamiento lo emite el juez de investigación preparatoria. Según el expediente 762-2020, ¿no? En referencia al artículo 353, nos indica aspectos con respecto
al auto de enjuiciamiento. Y más o menos nos ha indicado el expediente 762 en este pronunciamiento del TC lo siguiente. Dice, si me permiten hacer la lectura, y señala lo siguiente. Por lo demás, cabe precisar que el auto de enjuiciamiento es una resolución por la cual la autoridad jurisdiccional encargada de la etapa intermedia, estamos hablando de quién, del juez de investigación preparatoria, ordena la remisión de los actuados al juez encargado de juicio oral. ¿Quién es ese juez encargado de juicio oral? El juez, ya sea unipersonal o ya sea un juez colegiado. Eso después dependerá de, del delito, evidentemente. Entonces, este juez a cargo del juicio oral es el que dictará el auto de citación a juicio. Consiguientemente, al emitirse dicha resolución, no se examina la responsabilidad penal y los factores de atribución del hecho punible, como erradamente lo entiende la parte recurrente. Eso es a partir de un caso en el que está analizando el Tribunal Constitucional. Lo único, señala el TC, lo único que en ese momento se determina es el contenido preciso del juicio, ¿no? Es decir, mediante la vigencia del principio procesal de concentración y congruencia entre la acusación y la sentencia. Se describe, ojo, acá está lo clave, se describe con precisión cuál será el hecho justiciable, ¿no? Así como también el nombre de los imputados y agraviados, el delito en materia de la acusación fiscal, los medios de pruebas admitidos, el señalamiento de las partes constituidas en el proceso y, y el orden de envío de los actuados al juez. Ello con la única finalidad de que la sentencia que se dicte al final del proceso penal solo pueda versar sobre los hechos y datos más relevantes que originaron el inicio del juzgamiento para garantizar una adecuada defensa al imputado. Entonces, vamos viendo pues de que en esta etapa ya de inicio, ¿no? Es una de las primeras acciones que se realiza el juez unipersonal o el juez colegiado, ¿no? Es el autoenjuiciamiento. Ahí nos establecen las pautas, nos establece cuál es el hecho materia, cuál va a ser el hecho materia de juzgamiento o el hecho justiciable, como lo ha determinado esta resolución. Así también el nombre de los imputados, los agraviados, el delito, ¿no? El delito de la acusación fiscal y los medios probatorios admitidos, ¿no? El señalamiento de las partes constituidas del proceso y en el orden de envío de los actuados al juez. Entonces, este juicio oral es básicamente el resumen de lo discutido en una etapa intermedia. Sin embargo, será el juez de investigación preparatoria es quien debe informarle eso al juez de enjuiciamiento, a efectos pues de que él tenga esa pauta, a efectos de que nadie en el juicio oral, ni el fiscal, ni la defensa técnica, ni el actor civil se puedan salir de ese marco de los hechos, ¿no? Entonces, resulta bastante importante este primer punto. Y acá viene un poco lo que le señalaba con respecto al auto de enjuiciamiento, porque con la ley 32.130, que ya ya está vigente ya casi un mes y algunos días, es una ley que ha traído muchos problemas, no solamente en esta etapa, sino también ha sido un problema también en una etapa de investigación preliminar. ¿Quién? Eh, que, perdón, ha encargado
a la Policía Nacional de Perú realizar la investigación de la etapa preliminar, ¿no? Etapa de investigación preliminar, le dicen ahora, ¿no? Ya no es diligencias preliminares, ahora es la etapa de investigación preliminar. Así es la denominada. Entonces, creo que a partir de allí, y si nosotros vamos analizando el artículo 353 ya modificado, pues nos señala que el auto de enjuiciamiento puede ser recurrible, ¿no? Antes era irrecurrible, no se podía recurrir, no se podía recurrir el autoenjuiciamiento. Hoy con esta ley 32.130, pues autoriza a que las partes puedan, eh, puedan recurrir el auto de enjuiciamiento. Pero lo curioso de todo ello es que no señaló o no señala el legislador qué tipo de recurso es el que el operador jurídico, ¿no? En este caso, la defensa, va a poder, va a poder interponer. No nos dice qué recurso, si se trata de una apelación, si se trata de una queja, si se trata de una casación, si se trata de una reposición, no nos dice qué tipo de recurso se va a poder utilizar, ¿no? Tampoco nos dice ante quién va a ser interpuesto. No nos dice si va a ser interpuesto ante el juez, ante el juez de investigación preparatoria, o va a ser un juez superior, ¿no? No nos dice ante quién nosotros tenemos que interponer este recurso, ¿no? Ya sea apelación, queja, casación, reposición, no sabemos cómo, cómo vamos a interponer este recurso. No se ha puesto tampoco en el supuesto si de interponer este recurso ante el juez de investigación preparatoria, y al ser rechazado, ¿no? Al ser rechazado, ¿no? O mejor dicho, si es interpuesto ante el juez de investigación preparatoria, ¿podrá el juez de investigación preparatoria poder rechazar ese recurso? Entonces, ha quedado un pequeño vacío en esa ley 32.130. No nos ha dicho, empezar, qué recurso se va a poder interponer ante este autoenjuiciamiento. No nos ha dicho tampoco el plazo, ¿no? ¿Cuál es el plazo que vamos a utilizar? ¿No? Y para ello debemos determinar en principio qué tipo de recurso, ¿no? Estamos hablando de apelación, ¿no? De queja, ¿no? Estamos hablando de una casación, una reposición, no sabemos qué tipo de recurso va a ser. Por tanto, esto va a estar en función al plazo, ¿no? O vamos a tener que seguir el plazo del ya establecido en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, eh, tampoco nos dice si este autoenjuiciamiento podrá ser recurrible también por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que eh, ha generado un conflicto ahí, ¿no? Vamos a ver cómo sucede en la práctica, ¿no? Vamos a ver cómo se van presentando de momento estos recursos al autoenjuiciamiento. Bien, entonces ya más o menos este es el 355, está el auto de citación a juicio, ¿no? Establecerá, ordenará un emplazamiento a todos los que deben concurrir a juicio. Eso lo establece el juez unipersonal o el juez de dirección en un colegiado,
¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. Y estos son más o menos algunos de de las características, según Mix and Max, eh, algunas características del juicio, ¿no? Entonces, vamos viendo que se trata de una actividad jurídica procesal. ¿Por qué? Porque desde un inicio hasta el fin es una actividad exclusivamente del órgano jurisdiccional. Es una actividad compleja, sin duda, porque acarrea, acarrea y dependiendo de los casos complejos, estamos de repente hablando de unos 40 acusados con delitos de organización criminal, seguramente. Entonces, estamos hablando que encierra una serie de actos procesales en número y en calidad. Estamos hablando, pues, imagínense, tener más de 1000 testigos y más de 2000 elementos probatorios. Entonces, es una actividad que seguramente bastante compleja. Hay casos que son más o menos con expedientes de 56.000 tomos, ¿no? O sea, son abundantes, la verdad. Entonces, lo que hace, pues, es que exista un análisis y un estudio pormenorizado, no solamente del fiscal, sino también de la defensa técnica. Vamos una siguiente actividad, ¿no? Una de las características es la competencia de la sala penal, ¿no? La sala penal de la Corte Superior de Justicia. Es una actividad unitaria, ¿no? Es una audiencia que es un todo indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros vemos sesiones, ¿no? Sesiones tras sesiones tras sesiones, todo ello forma parte de un todo de la audiencia, ¿no? Es un todo indivisible, ¿no? Entonces, pueden existir audiencias cada 3 días o cada 2. Yo, la verdad, eh, es bastante utópico, pues, de que el colegiado, el juez unipersonal, realice audiencias 3 veces por semana o 4 veces por semana. Es bien complicado. Yo creería, pues, que como vemos en las audiencias que vemos a diario, muchas veces programan 2 veces por semana, 2 veces por semana, llevar a cabo las audiencias de juicio oral. Lo cual no considero razonable porque deberían de programarse con mayor continuidad. Bien, entonces se trata pues de una actividad preordenada, ¿no? Es un debate, el debate se desarrolla con un orden preestablecido, ¿no? Ese orden lo establece nuestro código procesal penal. ¿Es oral? Sí, se utiliza la oralidad. Se utiliza la oralidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya una de las primeras etapas, ¿no? De este escenario estelar de juicio oral, porque será el fiscal quien tome la palabra de inicio, pues realizará sus alegatos de apertura, que seguramente lo vamos a ver más adelante. Es una etapa contradictoria, netamente. ¿Por qué? Porque va a ser esta etapa en la cual, pues, tanto el Ministerio Público como la defensa van a actuar su prueba, ¿no? Van a utilizar la prueba que ellos que se ha admitido, que se ha admitido en etapa, que se ha admitido en etapa intermedia, ¿no? Porque acuérdense ustedes que hace unos momentos dijimos que en la etapa intermedia se da 10 días para se da 10 días para que la defensa técnica también recopile sus, sus, eh, sus elementos de prueba, ¿no? Y ustedes me dirán, doctor, pero
¿No es acaso bastante tirano el plazo con respecto a la defensa técnica? Sí, la verdad que es bastante tirano, bastante tirano. Ese plazo viene siendo reducido, ¿no? Con respecto al plazo que tiene la defensa para poder recopilar sus elementos, ¿no? Pero también hay una etapa, pues, en la cual existe una etapa de prueba nueva, ¿no? Antes de iniciar, que es una prueba en la cual se tiene que no haberse puesto en conocimiento antes del inicio de la etapa intermedia, ¿no? Entonces, no tiene que haberse conocido antes de la etapa intermedia. Entonces, estas son algunas de las características que tiene el juicio, ¿no? Según Mixon más, consideraría yo que la más importante es la etapa de contradicción, ¿no? La etapa de contradicción en la cual es la etapa en la cual tienen ambos, tanto el fiscal como la defensa técnica, para poder debatir la prueba, ¿no? Y esa información a producto de este debate, pues tiene que ser una de calidad, ¿no? Porque es una información en la cual le vamos a dar al juez, y será el juez quien determine finalmente la condena o la absolución del acusado. ¿Es pública? Sí, es pública, ya lo hemos comentado hace unos minutos atrás. Hoy, pues, estos juicios, cuando se tratan, pues, de juicios de funcionarios o altos funcionarios, debe de prevalecer la publicidad. Bien, salvo algunos casos de seguridad nacional o de salvaguardar los intereses de los menores. Y es más o menos así, el juicio, ¿no? Vemos pues a muchas personas, ¿no? Y eso también va de la mano, de muchas veces el poco presupuesto que tiene el Poder Judicial para establecer salas más amplias, ¿no? Entonces vemos pues que eh, mucha gente, ¿no? Mucha gente, por eso creo yo que la virtualidad hace y trata de superar estos escollos, ¿no? Sin embargo, considero yo que a la vez es un escollo, ¿no? Es un escollo porque pierde un poco la inmediación que debe tener el juez con respecto a la documentación, a los órganos de prueba, ¿no? Con el testigo, ¿no? Con las documentaciones que se puedan actuar en juicio. Entonces pierde un poco ese principio de inmediación. Bien, entonces vamos a ver cómo se instala este juicio oral, ¿no? Yo les estoy dejando de todos modos estas diapositivas para que de alguna forma pues, puedan guiar haciendo una lectura, porque acá lo que debe de prevalecer no solamente es la teoría, sino también la práctica, ¿no? Cuando vamos a estos cursos de litigación, tiene que prevalecer también la práctica, ¿no? Y más o menos en el artículo 371 nos señala pues que la forma de cómo actuar en un juicio, ¿no? Nos establece cómo, cómo es que se inicia la instalación del juicio, porque finalmente será ese momento en la cual el juez unipersonal o el juez colegiado será el primer momento en el cual conoce a las partes, ¿no? Conoce las partes. Esto pues inicia con una instalación de la audiencia en la cual el juez enunciará el caso, ante qué caso, cuál es el número del caso que se ha
que se está iniciando un juicio, la finalidad específica del juicio, pone algunas bases, sienta algunas bases, algunas reglas, ¿no? Señala, va a pedir a cada uno de los acusados los nombres y apellidos, sus documentos de identidad, su profesión, a qué se dedican, cuánto ganan. Entonces, el juez comienza a conocer a los sujetos procesales, ¿no? A conocer a los sujetos procesales, ¿no? Seguramente verá o revisará o solicitará los nombres también del fiscal también que se encuentra presente, ¿no? El juicio no son como los juicios americanos en los cuales pues los jueces están con una toga, ¿no? Están con un peluquín. Acá tenemos nuestras formalidades, ¿no? El cintillo que identifica al fiscal y dependiendo de la región, seguramente el cintillo que nos diferenciará a los abogados en juicio, ¿no? En Lima, por ejemplo, los abogados utilizamos el cintillo celeste, ¿no? Entonces, es el primer momento en el cual el juez comienza a identificar a los sujetos, ¿no? Entonces, y en primer lugar, pues establecerá o utilizará o realizará el uso de la palabra el fiscal, ¿no? El fiscal realizará los alegatos de apertura, que si bien no es materia de esta clase, pero algunos elementos con respecto a los alegatos de apertura diré en esta presente clase, ¿no? Entonces, una de las características propias del alegato de apertura es que el fiscal presenta su tesis, ¿no? Es el primer momento en el cual el fiscal presentará su tesis. ¿Y en qué se estructura esa tesis? Pues esa tesis se sustentará en la teoría del caso, ¿no? Mi teoría del caso, ¿no? Mis alegatos de apertura explicarán, pues, cuáles han sido los elementos de convicción. En primer lugar, cuáles son los hechos, ¿no? Los hechos que el fiscal no puede salirse del auto de enjuiciamiento. Entonces, esos alegatos de apertura estarán en función a los hechos establecidos en los alegatos de apertura, en base también a una fundamentación probatoria, ¿no? Una fundamentación probatoria, y en base a una fundamentación jurídica. ¿Por qué? Porque va a tener que realizar una subsunción de los hechos al tipo penal. Entonces hay que conocer de argumentación, uno, argumentación jurídica. Dos, también hay que conocer de teoría del delito, conocer también las técnicas de litigación, porque considero yo que el abogado contemporáneo debe de conocer no solamente el derecho penal, el derecho procesal, sino también que el abogado contemporáneo debe conocer técnicas de litigación. ¿Sí? Entonces, para no estar entrando a fondo a los alegatos de aperturas, que seguramente lo veremos en otra sesión, ese es en esencia con respecto a los alegatos de apertura. Ese es el primer momento en el cual el juez va a conocer a ese fiscal, ¿no? Va a conocer cómo es que argumenta, ¿no? Va a conocer en primer lugar no solamente al fiscal, va a conocer en primer lugar el hecho. Será la primera y única vez que el fiscal presentará los hechos ante la judicatura. ¿Por qué primera y única vez? O mejor dicho, ¿por qué única vez? Porque ni siquiera en apelación de sentencia, el fiscal realiza una oralización de este tipo. Entonces es la primera vez en la cual un juez va a escuchar al fiscal decir
oralizar los hechos. Doctores, tiene que quedar claro que el fiscal no puede argumentar en unos alegatos de apertura. No puede argumentar. Es una regla que no debe utilizarse, la argumentación, sino ceñirse a lo que existe dentro del autoenjuiciamiento. Hechos, calificación jurídica, prueba y petición. No vale argumentar. ¿Ya? Entonces, el artículo 372 nos da algunas aristas con respecto al momento en el cual se le va a preguntar al acusado si está de acuerdo con la acusación, ¿no? Puede ser que el acusado en ese momento no esté de acuerdo con la acusación, no está de acuerdo, ¿no? Pero puede darse el caso también de que el acusado esté de acuerdo con la acusación, ¿no? Esté de acuerdo con lo señalado dentro de la acusación. Y en ese momento, pues, el juez, al momento de advertir de que existe una conformidad por parte del acusado, evidentemente tiene que haber conferenciado con su abogado defensor, pues seguramente se llegará a una conclusión anticipada de juicio, ¿no? Una conclusión anticipada, ¿no? En la cual la defensa, mejor dicho, el acusado a través de su defensa, están de acuerdo con los términos de la acusación. Está de acuerdo con los términos de la pena y está de acuerdo con una pena reducida, ¿no? Una pena reducida porque la conclusión anticipada tiene beneficios premiales, que es 1/6 de la pena, ¿no? Pero también puede darse el caso de que esté de acuerdo con la reparación civil que se puede llegar con la otra parte, por ejemplo, la parte de gravedad. Entonces, en ese momento ya el acusado, ¿no? pasa en una condición de sentenciado, ¿no? Y hay un sentenciado dentro del juicio y seguramente pasará como un testigo propio dentro dentro de este juicio. Bien, entonces vamos avanzando un poco, pues también se puede dar la conclusión de algunos y con respecto a los otros va a continuar el juicio. Ojo que el artículo 272, inciso 5, no vincula al juez la conformidad. Entonces, esta conformidad o esta conclusión anticipada que pueda llegar el fiscal, el abogado de la defensa o conjuntamente con el acusado, ¿no? Con el acusado, va a existir un control por parte del juez con respecto a ese acuerdo que han llegado tanto el fiscal, el acusado, su defensa y el actor civil. Va a tener que haber un control judicial con respecto a este acuerdo. Bien, entonces, acá está, estos artículos son con respecto a la preparación del debate. El 367 establece pues la concurrencia del imputado o su defensor. De no concurrir el imputado, seguramente se correrán los traslados a la policía para que lo ubiquen y lo traigan a ese imputado, ¿no? Y imagínense que exista un imputado con conocimiento del juicio y no va, se va a declarar reo contumaz se va a declarar la contumacia del acusado, ¿no? El 369 va a establecer la instalación de la audiencia. El 370 establece la ubicación de las partes en audiencia. Algo tan simple,
¿no? Eso simple, eso tan simple, lo establece el código, nuestro Código Procesal Penal. Bien, entonces vamos viendo algunos aspectos con respecto a la oralización. El 371.2 establece pues que es el momento en el cual el juez va a escuchar esos alegatos de apertura con respecto pues al fiscal. No va a ser el primer momento en el cual va a escuchar del fiscal el hecho. No solamente del fiscal, porque va a tener también la oportunidad en la defensa del acusado, de poder también oralizar, tener su alegato de apertura, obviamente con otra tesis, ¿no? La antítesis, ¿no? Si la fiscalía tiene la tesis, en contra, tiene la antítesis de la defensa técnica. La síntesis la va a tener obviamente el juez, porque el juez va a obtener la mejor calidad de información a partir de este debate, ¿no? Este debate va a ser de utilidad para el juez a efectos de que pueda obtener la mejor información. Como ya he indicado, forma parte de la formación que debe tener el abogado contemporáneo, no solamente de conocer la, el derecho penal, el derecho procesal, sino también las técnicas de la litigación, ¿no? El juez se va a dar cuenta si un abogado no maneja la litigación oral. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos aspectos con respecto a los principios vinculados a la actuación probatoria en el juicio oral. ¿No? Porque recuerden ustedes, doctores, de que la etapa de juicio es una etapa de actuación. Pero esa etapa, mejor dicho, esa prueba ha transitado por muchos escenarios. Ha transitado desde el momento que se inició la etapa intermedia, seguramente pasando por una etapa inicialmente preliminar, dentro de esta subfase de la investigación preparatoria. Estamos en una etapa intermedia y en una etapa de juzgamiento en la cual es una etapa en la cual se va a actuar esa prueba emitida en etapa intermedia, ¿no? Entonces, sin duda, existen pues algunos principios ligados a la actuación probatoria en el juicio oral. Y tenemos pues que esta actuación probatoria, lo que se necesita es que el juez sea un juez independiente y parcial, ¿no? Esa actuación que va a tener el juez va a ser una actuación pues de captar la mejor información para poder tomar una decisión, ¿no? Y tiene que evidentemente tener algunas características ese juez, ¿no? El juez de independiente y que sea un juez imparcial, ¿no? Que no sea un juez contaminado, por ejemplo, ¿no? Porque si bien al inicio de un juicio el juez va a tener conocimiento del hecho por factores externos. ¿Por qué? Porque seguramente tiene conocimiento que se hizo un allanamiento con determinado caso. Ese juez tiene algún conocimiento, pero no es un conocimiento pleno. Entonces va a ser un conocimiento que a partir de
indicado o señalado por el fiscal y las partes y la actuación probatoria que puede existir dentro del juicio, va a tomar esa información de calidad para tomar una decisión, ¿no? Lo que no se quiere es que exista un juez que no tenga esas subjetividades, ¿no? Un principio también que es importante es que en todo momento en el cual se da esta actuación probatoria, es el principio de presunción de inocencia, ¿no? Es un principio que se instala desde las primeras etapas del proceso hasta la última actuación de la prueba, hasta el último espacio que tiene el proceso penal, ¿no? El principio de presunción es transversal a todas las etapas del proceso penal. Que sin duda cabe que la motivación de las resoluciones judiciales también será uno de los principios o un derecho, ¿no? Que debe tener todo acusado, ¿no? Y ello va a estar pues con respecto, y uno de los factores que tiene el juez para tomar una decisión en base a una motivación, no solamente una motivación con respecto a los hechos, sino a cómo el juez ha razonado con respecto a una prueba, ¿no? Tan es así que esta resolución debidamente motivada va a tener que realizar una conjugación, ¿no? Va a tener que esa fundamentación o esa motivación va a tener que utilizar esos elementos de convicción actuados ya prueba, ¿no? Ya prueba en una etapa de juicio oral. Y acá uno de los principios importantes que considero yo que es el principio de inmediación, ¿no? Al inicio arranqué la presente disertación, pues de que el principio de inmediación está siendo de alguna manera trastocada, ¿no? Por estas modalidades virtuales que se está realizando en fase de juicio con respecto a unos casos emblemáticos. Y sí, evidentemente, qué duda cabe pues de que existe un peligro, toda vez de que se ha quebrantado este principio de inmediación que puede tener el juez con las partes, ¿no? No es igual estar dentro de un escenario en el cual el juez puede percibir, puede oír, ¿no? Puede escuchar, puede ver, puede advertir de situaciones que de repente pueda llamar la atención y que de repente detrás de una laptop no es posible, ¿no? Entonces, considero yo que este principio de inmediación, cuando se utilizan estos mecanismos virtuales que se utilizan, pues trastoca ese principio de inmediación. El principio de legalidad también es uno de los principios bases, pluralidad de la pluralidad de instancias, que es un derecho constitucional que cualquier ciudadano tiene. Hay un principio de preclusión, ¿no? Es un principio de preclusión. Si yo, abogado, en etapa intermedia, presento mis pruebas y después de transitar el filtro correspondiente, ¿no? un control probatorio por parte del juez y de las partes, en este caso del fiscal, si el abogado que se ve afectado por la no admisión
de los elementos de convicción que presentó él en etapa intermedia y no se reservó el derecho de presentarlo más adelante en un reexamen de prueba, entonces ya no tiene oportunidad para poder presentarlo. Eso es lo que se señala como el principio de preclusión, ¿no? Con respecto a la actuación de la prueba. Entonces, ese abogado que no se reservó para más adelante, pues pierde la oportunidad de poder presentarlo en un reexamen de prueba por parte del juez y en base a un principio contradictorio, pues de que esta prueba se incorpore o sea materia de valoración en juicio oral. Hay un principio de publicidad, como ya lo hemos indicado, bastante importante, y hay un principio de legalidad de la prueba, ¿no? Señala pues que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Dice, carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directo o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Importante el principio de legalidad de prueba. Principio de comunidad de la prueba, que quiere decir que ya una vez incorporado, una vez admitido, una vez actuado, ya en etapa de juicio oral, una vez actuada la prueba, deja de ser de las partes y ya forma parte del proceso, ¿no? Esto quiere decir el principio de oportunidad. Y finalmente, un principio importante, es el principio de concentración, ¿no? La recolección de las pruebas permite que al momento de hacerse el juzgamiento, todas ellas serán expuestas en una sola vez y para que sean mutuamente contactadas, contrastadas y valoradas. El juez debe tener vivo en la mente todo lo que ha oído y visto, ¿no? Eso es básicamente uno de los principios importantes dentro de la actuación probatoria en juicio oral. Bien, creo que hemos podido dar algunos visos con respecto al inicio de juicio oral. Es un escenario estelar, ¿no? Y en este diplomado especializado en litigación y argumentación jurídica, pues vamos a ver estos tópicos con respecto al juicio y a los principios probatorios en la etapa de juzgamiento. Hemos visto pues que en esta etapa de juicio oral hay formalidades y esas formalidades están establecidas en nuestro Código Procesal Penal y en la forma de lo más complejo a lo más simple, ¿no? Y eso lo establece nuestro Código Procesal Penal. Es una de las etapas, es una etapa importante, la más importante del proceso penal, porque a partir de lo que se debata con respecto a la actuación probatoria, pues el juez tendrá la mejor información para tomar una decisión. Bien, entonces creo que hemos dado algunas ideas, algunos tópicos importantes con respecto al juicio oral y los principios probatorios en la etapa de juzgamiento. Bien, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Buenas, doctor. Hola, Diego. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Listo, doctor. ¿Me confirma para pasar a la entonces siguiente. para poder empezar? Todo, todo bien, ¿no, Diego? Sí, doctor, todo bien.